Bueno, Ralph Dahrendorf fue un sociólogo, politólogo, filósofo de origen alemán. Es considerado uno de los padres de la teoría del conflicto social. En la obra de Ralph Dahrendorf se contraponen los principios de dos teorías. Es decir, eh, entra en contraste con los de la teoría de la escuela funcionalista con respecto a lo que es la teoría del conflicto social. Bueno, los funcionalistas observaban la sociedad como un ente estático. A lo mucho podría ser que tuviese un dinamismo para mantener lo que es un equilibrio. ¿Y cómo funcionaba este sistema? Este sistema funcionaba manteniendo un equilibrio mediante la cooperación voluntaria o el consenso general. Por otra parte, los de la teoría del conflicto social decían de que para que una sociedad estuviera en constante cambio debía haber un conflicto interno. Dicho conflicto lo conllevaba a levantar distintas áreas de la misma sociedad y a buscar un cambio o una modificación de esta. Para el barón Dahrendorf, la sociedad estaba dividida en dos vertientes. ¿Pero cómo era posible esto? Bueno, diremos que los teóricos implicados en el consenso argumentaban de que se enfocaban en examinar minuciosamente todos los valores de la sociedad basados en un principio del consensus gentium, es decir, un actor del pueblo, para mantener las normativas conceptualizadas bajo un marco legal dentro de la misma sociedad. Mientras que para los teóricos del conflicto se englobaban en la tarea de examinar los conflictos que habían entre los intereses de los que participaban, es decir, mediante una constricción de las partes para generar una tensión. Dicha tensión resultaría o liberaría al final, ya fuese por una parte de fuerza o por una parte voluntaria, llegar a un objetivo de armonía o de reestructuración. Dahrendorf era incapaz de admitir de que tanto el consenso como el conflicto estuviesen englobados en una sola teoría, en un solo concepto, es decir, que estuviesen unificados en una sola teoría. Mientras este sociólogo analizaba esta teoría, se percató de algo muy importante. Entre el estudio que él hacía, resaltó una palabra clave. Esa palabra es la autoridad. Cómo la autoridad tenía un efecto en la sociedad. Bueno, dependía mucho de los estratos sociales que se mantenían. Es decir, algunos estratos sociales podían mantener más apretados, por decirlo de una manera, a los estratos sociales de abajo. Es decir, los estratos que estaban en la parte más arriba mantenían más autoridad sobre los estratos que estaban inferiores a ellos. Todo este autoritarismo que hay entre los estratos, entre las clases de la sociedad, venía de un tipo de funcionamiento que era el funcionalismo. ¿Qué hacía el funcionalismo? El funcionalismo lo que hacía era otorgar roles entre la sociedad, pero unos tenían roles más directamente notables que otros. En contraste con la palabra autoridad, sobresalió otra palabra muy importante en esta teoría, y es intereses, ya que los conflictos derivan de una lucha que se abre entre los intereses de los individuos o de los grupos que están internamente implicados.
Dahrendorf decía de que la autoridad nacía de los roles que proponía el sistema funcionalista, pero también decía de que todo era invariable debido a que un individuo podía ser. Por último, cabe recalcar de que Dahrendorf la sociedad la repartió en tres grupos principales, los cuales son, en primer lugar, tenemos a los cuasigrupos, es decir, los cuasigrupos eran individuos con el mismo interés, los mismos roles. En el segundo lugar, tenemos al grupo de interés. El grupo de interés era subordinado al primer grupo, es decir, a los cuasigrupos. Y en tercer lugar, tenemos a los grupos de conflicto. Estos son los grupos que se ven involucrados en el conflicto social, es decir, aquellos individuos que no están conformes con las decisiones que toman los que en un determinado momento están gozando de la autoridad. Entonces, podríamos decir de que incluso el conflicto social en algunos aspectos de la sociedad es muy importante porque despierta cambios que pueden conllevar a una mejor conformación de la sociedad en un futuro cercano.